Se habla mucho, Ministerio de Educación, hacemos ahora referencia al tema de educación en territorio boliviano. Ha presentado ante la solicitud de padres de familia una resolución en la cual se ponen porcentajes para poder negociar entre partes. Digo entre partes, el establecimiento educativo y los padres, el tema del descuento en el pago de las pensiones. Pero si vemos desde el punto de vista constitucional, ¿hay alguna ley que ampare la modificación de un contrato? Usted como padre de familia firma un contrato al momento de inscribir a su hijo en una unidad educativa particular. Vamos a hablar de estos temas con el doctor Israel Quino, quien ya está con nosotros. Él es abogado constitucionalista. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Ya lo tenemos en pantalla. Hay una resolución ministerial que va desde el 6% al 26%, de acuerdo a ciertos parámetros de cada unidad educativa. Va desde si cuenta con plataformas virtuales, si el número de estudiantes, entre otras cosas. ¿Cómo le va? ¿Qué deben hacer los padres de familia ante la definición de los colegios en el pago de pensiones? Estimada María, agradecido siempre por la invitación. Antes, temas que acabas de abordar en el programa, derecho a la salud como el derecho a la educación, ambos función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado. ¿Qué ocurre hoy en este momento? Las unidades educativas privadas de familia se están disponiendo de manera unilateral por ciento técnico de respaldo legal aplicar en de pensión en todo el país. Con esto, sea una resolución ministerial, son las direcciones distritales dependientes de los SEDUCA en todo el país que debían aprobar el modelo contractual, supervisando cualquier tabla, si esta existiera, en la reducción de las pensiones escolares. Y ello no es así. Los colegios están aplicando unos descuentos, y esto es atentatorio por considerando la situación económica, financiera de las familias, de los padres de familia en todo el país. Las familias optan por la educación. René, no es que les sobre el dinero, hacen un esfuerzo adicional que puedan educación escolarizada privada, pero la pandemia, varias familias han sido severamente afectadas en todo el país, inclusive familias han quedado fuente de trabajo, quiebre, empresas de las cuales dependían, tienen que ser dados considerando que casi el 70% de la economía en el país es informal. Esto debe ser regulado por el Ministerio de Educación y deben intervenirse ante esas irregularidades de parte de los colegios, aplicando y atentando esos porcentajes que son totalmente desproporcionales y de grave afectación económica a los padres. Respaldo legal. Pese a que el Ministerio ha presentado ya esta resolución, doctor, respecto al parámetro en cual se debe manejar esta negociación, los padres de familia insisten en un 50%. ¿Esto será viable? ¿Cuál es una salida alternativa que no perjudique a las unidades educativas que tienen que cancelar docentes, personal administrativo, de limpieza, de seguridad, y que no afecten a los padres? Usted lo decía bien, muchos hacen el esfuerzo tras tener un ingreso informal de educar a sus hijos en un colegio privado. En este momento corresponde tanto a las unidades educativas como a los padres de familia puedan realizar una acercación para que producto de una pueda considerarse un porcentaje racional, proporcional a lo contractual de la nación de servicios educativos. El primer, el contrato que se firma a inicio de la educación presencial. Hace recién un par de días, el Ministerio de Educación remitió una resolución ministerial regulando la educación virtual. Esto significa que todo lo anterior, hasta hace un par de días, y desde el decreto superior 260, ha sido educación irregular, forma ilegal. Y la cuestión es si los padres de familia por una acción que ni siquiera lo amparaba la norma. Entonces, ello la importancia de sentarse, negociar y conciliar proporcional qué porcentaje debería corresponder a esa situación, y los padres
de poner cuál es, ¿no?, también la situación económica y qué forma habría de pago para cubrir lo que ahora ya se con el fin del calendario electoral hasta el próximo 22 de diciembre. Este escenario de negociación perfecciona un nuevo contrato, una nueva voluntad de partes, y allí tendría lugar la celebración de un nuevo, renovar un nuevo contrato, y a partir de allí fijar porcentaje de reducción. Eso es lo que corresponde. Sin embargo, la irracionalidad de los colegios totalmente fuera de lugar, y a título de aquello, María, los están obligando de las unidades educativas a presionar a de esos padres de familia no pagan pensiones, no van a recibir sus salarios a la dignidad de un salario digno. Qué bacán, el internet nos está jugando una mala pasada y no sucede eso solo con nuestro medio de comunicación en diferentes enlaces, incluso en casa tenemos algunos problemas, entendemos la saturación de las redes. Me dicen por favor si podemos retomar el contacto con el doctor para una última consulta respecto al calendario escolar. Este ha sido modificado. El doctor hablaba de la ilegalidad que tiene ahora un contrato y que habría que firmar uno nuevo respecto a este acuerdo de la cancelación de las pensiones correspondientes. Doctor, por favor, quiero hacer referencia al calendario escolar. Este ha sido modificado, se lo ha presentado en esta semana. El año tendría que finalizar el próximo 22 de diciembre, el año escolar, reitero. Julio y agosto, primer trimestre. ¿Qué pasa entonces con los meses previos? ¿Qué pasa con todo lo anterior? ¿Es ilegal lo que ha pasado en los establecimientos educativos? Desde luego que sí, María René. A partir de la emisión del Decreto Supremo 42 del 6, recién se regula, se autojurídicamente la educación, y no es hace un par de días cuando reglamentan, haciéndonos de igual forma el calendario escolar, se legaliza, ¿no?, la modalidad de educación virtual y la cual los establecimientos privados pueden emitir y disponer las clases virtuales en el caso que tengan plataformas educativas. Todo lo anterior, María René, estaba fuera de la norma. Hay que celebrar de los colegios, de algunos profesores que han intentado innovar en la educación virtual, pero esto no ha tenido ningún tipo de jurídico en actual vigencia. Y esto significa, la cuestión de los padres es si pueden pagar algo que estaba fuera de la norma. De ahí la importancia de celebrar un nuevo contrato. Y ojo, porque en el momento que un padre de familia acepta el pago, ¿no?, cualquiera que fuera en la reducción que disponga el colegio, está perfeccionando un nuevo contrato, está celebrando un nuevo contrato y aceptando esa modalidad de contrato de servicios educativos virtuales en lo que resta del año. La cuestión principal, si es que de aquí en adelante la cantidad de pensiones va a ser considerada en virtud de lo ya acontecido durante el año, o si es que no se logra, y esa es la recomendación principal, los padres de familia deben notariar una carta y hacerle conocer formalmente al colegio que están en desacuerdo con el descuento unilateral de las unidades educativas. Y a partir de esto, sentarse para negociar y conciliar. Si no llegan a un acuerdo, existen 4 anteproyectos de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional que están debatiendo, ¿no?, de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, el descuento de 50% de hecho. Es decir, que van a disponer que las pensiones se reduzcan en universidades privadas en un 50%. Lo han hecho, María René, con las entidades financieras en virtud al diferimiento de pagos. Lo han hecho con contratos ante una ley en este momento sancionadas. Lo están haciendo en este momento, María René, con las clínicas privadas respecto al tratamiento a la salud. ¿Por qué no hacerlo ya de las privadas? Si en este momento no concilian, mañana por una ley nacional se va a aplicar este 50% de descuento escolar. He recibido muy gentilmente la invitación del señor José Antonio Pereira, representante nacional de los padres de familia, donde estamos trabajando en esta exposición de motivos y fundamentos del anteproyecto de ley, cuando en el escenario legislativo, exponerlos y lograr la aprobación de esa normativa.
Quiero agradecerle, doctor, por estos minutos en contacto con la Nueva Televisión Universitaria. Es importante saber dentro del marco legal cómo se deben manejar ahora ambas partes, tanto los padres de familia que tienen una posición y los establecimientos educativos privados, también respecto a este descuento del pago de pensiones. Gracias, doctor. Sabe que será convocado usted en cualquier momento para hablar de temas de análisis constitucional o legales respecto a lo que sucede en el país. Muchas gracias, María René, agradecido por la comunicación. Aprovecho este par de segundos para expresar mi solidaridad y fortaleza a la presidenta Áñez por la situación en la que se encuentra respecto a su estado de salud. Esperemos, más pronto que tarde, pueda vencer la gran batalla al coronavirus. Muy buen día, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por este contacto. Lo vamos a convocar en cualquier momento. Hacemos una pausa con esta entrevista y al volver de la misma estamos en contacto con un periodista allá en Santa Cruz, Diego Montaño, que nos va a contar cómo se ha cumplido esta primera semana de cuarentena flexible en la capital oriental. Santa Cruz, el departamento que presenta más casos de COVID positivos en territorio boliviano. Esto al volver de la pausa, por eso lo invito a que no se separe de nosotros.